¿Cómo están, hermanos? Buenos días, buenos días. Gracias por estar ahí. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos, bienvenidos todos. Estamos aquí una vez más en la misma presencia del Señor para aprender su palabra, para crecer en el conocimiento de la verdad, crecer en su gracia. Amén. Estamos nosotros estudiando de entre los atributos de Dios, sus características, su naturaleza, y estamos ahondando cada vez más en diferentes aspectos de la persona de Dios. Juan Calvino decía que la criatura no puede conocerse a sí misma hasta que conozca a su creador. Todo empieza con el creador. Recordemos que Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega. Entonces todo debe estar centrado en Él. Nuestra vida debe ser una vida diocéntrica, cristocéntrica, y esto significa que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debe ser hecho para la gloria de Dios. Vivimos para glorificar a Dios, y glorificamos a Dios cuando cumplimos nuestros propósitos, cuando nos desarrollamos en todos los ámbitos que podamos, entendiendo que Dios da la gracia, la sabiduría, las habilidades para que cumplamos ese propósito para el cual Él nos ha diseñado. Entonces vamos a estar estudiando, vamos a seguir profundizando en este tema de lo que es el decreto de Dios, los decretos desde el punto de vista humano, el decreto desde el punto de vista divino, porque desde el punto de vista divino solamente puede haber un decreto, una sola voluntad. Sin embargo, nosotros, como decíamos, lo vemos secuencialmente, vemos algo primero, luego algo segundo, porque nosotros estamos sujetos al tiempo. Sin embargo, Dios es eterno y todas las cosas en Él son eternas. No es fácil poder entender cómo aplica el hecho de que Dios ha predestinado todas las cosas, que Él tenga el control de todas las cosas. Son aspectos difíciles, no imposibles, difíciles. Necesitamos ejercitar nuestra mente, desarrollar nuestra mente espiritual, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo les dejé en estos días una tareita ahí en el WhatsApp, una especie de ejercicio hermenéutico para que puedan ver la necesidad de mirar toda la luz del contexto. Y les di un ejemplo, ¿no? Para seguir. Por ejemplo, les cité un pasaje bíblico en Mateo, donde habla de el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Y es curioso que muchos creyentes, a la hora que leen ese texto, obvian el hecho de que ese texto debe ser leído en un contexto. Y el contexto en que debe ser leído es a la luz de las epístolas, ¿no? Cuando tú lees las epístolas y tú ves toda la luz de las epístolas, de lo que el Señor reveló en cuanto a lo que es el Evangelio, cómo debe entenderse el Evangelio, cómo debe aplicarse, entonces uno tiene un panorama más completo y uno puede ver las cosas realmente como son. Y me gustó la intervención de Lorena porque ella allí, usando justamente este principio de ver a la luz, ella examinó, ¿no? Le di las guías ahí, el camino, y podemos ver de que si uno lee el que perseverará hasta el fin, este será salvo, a la luz de Romanos 8, donde se habla de que somos protegidos, somos preservados, somos guardados por Dios, de que nada nos podrá separar. Quiere decir que la perseverancia es una consecuencia de la preservación. Podríamos decirlo de esta manera: no somos preservados porque perseveramos, sino que perseveramos porque somos preservados.
es sutil, ¿no? Espero que puedan notar la diferencia, ¿no? Pero lo voy a repetir. No somos preservados porque perseveramos, sino que perseveramos porque somos preservados. Esto significa de que nuestra salvación no empieza con nosotros, empieza con Dios. O sea que Dios nos preserva, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos ayuda, Dios nos sostiene, y eso nos fortalece, nos anima para perseverar. O sea, la perseverancia es una consecuencia, es el resultado de la preservación divina. ¿Se da cuenta? O sea, juguemos un poquito con esto de causa y efecto, ¿no? Si uno logra diferenciar entre causa y efecto, distinguir entre lo que es causa y lo que es efecto, entonces uno puede tener una mejor visión de cómo suceden las cosas. Entonces, la causa de nuestra perseverancia es nuestra preservación, ¿no? Si uno lo entiende, lo puede ver, uno termina glorificando a Dios y uno termina confiando en la gracia y en la protección de Dios, en lugar de estar preocupado y pensando, uy, y si no persevero, uy, y si fallo, uy, y si cometo errores, o sea, centrado en lo que uno puede hacer, en las capacidades humanas y no en el poder de Dios. Dios nos sostiene, Dios nos fortalece. Entonces, por eso, muy importante, y estos son principios hermenéuticos, porque ¿cómo interpretas la Biblia si no conoces los principios? O sea, un principio hermenéutico es que los textos deben ser leídos a la luz de sus contextos. Y el contexto de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el contexto son las epístolas, ¿no? Son las epístolas. O sea, todo lo que uno pueda leer en los evangelios tiene que ser leído a la luz de las epístolas. Igual, todo lo que uno pueda leer en el Antiguo Testamento tiene que ser leído a la luz del Nuevo Testamento. ¿Se entiende? O sea, el contexto del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento, ¿no? El contexto del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Entonces, cuando uno aplica estos principios, entonces uno ya no entra en dilemas o en preocupaciones. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, usted lee, por ejemplo, en Éxodo, en Números, cuando se habla de que Dios castigará, la maldición seguirá hasta la primera, segunda y tercera y cuarta generación, ¿no? La maldición. Y entonces, está bien, así dice, pero a ver, si miras ese texto a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de las epístolas, tú te das cuenta que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de la fe que es en Cristo Jesús, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que, fíjate cómo es que a la luz del Nuevo Testamento uno puede entender de que en Cristo Jesús caducaron, esas maldiciones caducaron, y entonces ya estamos bendecidos en Cristo. Es más, a la luz del Nuevo Testamento, la Biblia dice que nosotros, nuestros hijos son benditos, ¿no? Son santos, dice la Escritura. Fíjense qué diferencia, ¿no? O sea, uno puede darse cuenta de que la aplicación o la comprensión, la mejor comprensión de lo leído en el Antiguo Testamento es si lo leemos a la luz del Nuevo Testamento. O sea, estos son principios muy importantes para no leer la Biblia, los textos de manera aislada, ¿no? Porque a veces la gente lee un pasaje sin leerlo o meditarlo a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? A la luz del Nuevo Testamento. Esto es muy importante, porque si no consideramos estos principios, nos vamos a confundir. Es más, algunas cosas más. Por ejemplo, ¿cómo debemos desarrollar nuestra escatología? Las cosas futuras, cómo nosotros debemos visualizar los aconteceres futuros. ¿A la luz de qué?
a la luz de lo que Dios ha mostrado en las epístolas. O sea, si Apocalipsis nos habla de temas escatológicos, entonces para poder comprender esos temas escatológicos tenemos que estudiar Apocalipsis a la luz de las epístolas, a la luz de lo que en las epístolas aparece. Entonces, y eso corrige una serie de ideas que uno pueda tener con relación al futuro, ¿no? Con relación al futuro. Hay muchas equivocaciones en relación a lo que en el futuro va a suceder. Hay gente que habla de una restauración del pueblo de Israel, de la restauración de los sacrificios, pero eso no puede ser si lo examinamos a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? A la luz de lo que dice las epístolas. O sea, el sacrificio pleno, total, máximo es Cristo Jesús. Después de Cristo Jesús no puede... ¿Cómo Dios va a retroceder y va a restaurar los sacrificios en el futuro con Israel si el cumplimiento de la profecía es Cristo Jesús? Y Él es el Mesías, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo Dios va a restaurar una relación con el pueblo de Israel a través de los sacrificios? Eso es imposible. Pero, bueno, son cosas que a veces la gente llega a conclusiones así porque no examina lo que está leyendo a la luz de la Biblia, del todo, de lo que la Biblia dice, ¿no? Hace unos días me puse a leer y a estudiar un poco de escatología y fue interesante este principio de estudiar la escatología no desde la perspectiva de los periódicos, de lo que vivimos hoy, o de la perspectiva de solamente Apocalipsis, sino a la luz de cuál era la perspectiva escatológica que tenía Moisés, cuál era la perspectiva escatológica que tenía David, cuál era la perspectiva escatológica que tenía Daniel. O sea, es bueno conocer desde el pasado cuáles eran las visiones escatológicas que ellos manejaban y cómo esta escatología, por ejemplo, de David, de Abraham, de Moisés, que tenía que ver con el futuro y con el final, y que ese final estaba enfocado en Cristo y Él era el cumplimiento del fin. El fin ha llegado, dijo Jesús cuando comenzó a predicar, ¿se da cuenta? Él decía, el fin ha llegado, ¿no? Entonces, todos estos elementos son importantes, porque si no los consideramos, entonces vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Esto es muy peligroso, sobre todo en nosotros los pastores, en los que enseñamos la palabra, porque si nosotros somos comunicadores de la verdad, somos maestros de la palabra, enseñamos, entonces debemos tener mucho cuidado con las conclusiones a las cuales estamos llegando. Y por eso debemos buscar buenos maestros, buenos libros, gente seria, materiales que hayan permanecido en el tiempo, no los materiales que aparecen según la moda, ¿no? Porque hay muchos libros que salen y se ponen de moda, pero que luego no trascienden, que pasan. Pero hay muchos materiales, muchos libros que trascienden el tiempo, que son preservados, que el elemento, la sustancia que contiene es tan poderosa, tan buena, tan venida de Dios, que se mantiene en el tiempo, porque la palabra de Dios permanece, ¿no? Entonces hay que buscar buenos materiales, buenos maestros, buenos cursos, para que podamos tener un buen entendimiento de las cosas. Y después de tener ese buen entendimiento, sobre todo también desarrollar una buena aplicación de las cosas que vamos aprendiendo, porque si no las aplicamos, si no tiene una aplicación práctica, entonces no estamos comprendiendo la verdad. No estamos dándole la aplicación práctica a aquello que estamos aprendiendo. Entonces, todas estas cosas son muy importantes. Muy bien, cuando hablamos, hermanos, de los decretos divinos, cuando hablamos de la predestinación, recuerden que la palabra predestinación aparece 2 o 3 veces en la Biblia y sin embargo sus sinónimos están ahí, ¿no? A través de su consejo, los propósitos de Dios, la determinación de Dios, o sea, hay sinónimos que corresponden a esta palabra predestinación y que indican que Dios todo lo prevé, ¿no? Todo lo prevé. Entonces, que Dios ha determinado las cosas, que sin alterar el libre albedrío, ¿no? Porque hay una falsa o mala comprensión de lo que el libre albedrío es. Recuerden que el libre albedrío es un término técnico, es un término teológico, es un término que nos ayuda a comprender y desarrollar un determinado concepto,
que tiene que ver con la libertad del ser humano. No es una palabra bíblica, pero por no ser bíblica no significa que no pueda usarse, ¿no? Si se usa en su verdadera dimensión, en su verdadera proporción, en lo que realmente significa, y no darle un significado que no tiene, que es el que muchas veces se le da, entonces pueden haber peligros, pero sí, hay una libertad que Dios ha otorgado al hombre, pero esa libertad está limitada porque el hombre ha caído, porque el hombre es esclavo del pecado, porque su naturaleza es pecaminosa, en fin. Entonces, libertad plena, libertad absoluta, libertad total, no tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto, los decretos de Dios, y cómo funciona la predestinación sin que Dios altere la libertad del hombre y su propia responsabilidad? Porque el hombre, la Biblia declara que Dios es soberano y también muestra de manera muy clara que el hombre es responsable. O sea, el hombre es responsable. Somos responsables por lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Quiero remitirme, hermanos, a un pasaje acá en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Quiero volver a leer este pasaje. Yo les animo a que puedan leerlo en distintas versiones, porque les va a ayudar a poder tratar de entender, de comprender cómo funciona la predeterminación divina, cómo funciona la predestinación, cómo funciona lo que Dios ha determinado y cómo esto puede funcionar y funciona sin alterar lo que es la libertad del hombre, sin que Dios coaccione, obligue o convierta al hombre en un robot, ¿no? Sino que Dios utiliza al ser humano de una manera tal que no transgrede la voluntad del hombre, ¿no? No la transgrede. Pero Dios está por encima de esa voluntad, Él es soberano sobre esa voluntad y Dios cumple su voluntad aún a pesar de la voluntad del ser humano, ¿no? Sin que ésta sea transgredida. Miren, quiero leer Hechos capítulo 4, fíjense la historia. Los primeros cristianos estaban siendo perseguidos y ya estaban siendo amenazados y coaccionados a no seguir predicando la palabra de Dios. Pedro y Juan habían sido encarcelados, habían sido metidos en prisión y los habían castigado, los habían flagelado. Pero luego que ellos salen libres, porque realmente no habían cometido ningún delito, dice en el verso 23 del capítulo 4, y puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, a sus hermanos, se acercaron, volvieron a sus hermanos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, ellos reportaron a sus hermanos cómo estas personas los habían maltratado, los habían lastimado y los habían amenazado para que dejen de predicar la palabra de Dios, para que dejen de anunciar el nombre de Jesús. Dice que ellos se tuvieron por privilegiados y salieron gozosos de haber sido partícipes de los padecimientos de Cristo, dice en el contexto, ¿no? Pero dice que fueron y le contaron. Dice, y ellos habiendo oído, o sea, ellos cuando oyeron lo que sus hermanos Pedro y Juan les estaban contando, dice, cuando ellos oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Ellos tenían una comprensión clara. Ahora, esto de la soberanía también puede ser mal interpretado. Una mente descuidada, una mente distraída puede llegar a conclusiones equivocadas cuando hablamos de la soberanía de Dios, porque tengo un amigo, por ejemplo, que estaba estudiando la soberanía, estábamos compartiendo mucho sobre este tema, él estaba feliz de comprender que Dios era soberano, pero en la aplicación de su comprensión, él creyó que ya no era necesario orar, que ya no era necesario pedir, que pues si Dios había determinado todas las cosas y que pues Él era soberano y que al final su voluntad se hacía, pues ya pues, ¿qué podíamos hacer nosotros? Y yo le expliqué, le digo, mira siervo, es importante que tú comprendas de que el Dios que es soberano cumple su voluntad soberana a través de medios que Él ha establecido. Esos medios que Él ha establecido son la oración,
son la fe, la confianza, el encomendarnos a Él, el pedirle. O sea, Dios cumple su voluntad soberana también por medios piadosos, prácticas piadosas que Él mismo, el soberano Dios, ha establecido. Y Él quiere que oremos. Él quiere que le pidamos. Él quiere que vayamos a Él y nos encomendemos a Él y que confiemos. Entonces, Dios, soberano, hace las cosas, no todas, o sea, Dios, recuerda, Dios hace las cosas sin nosotros, con nosotros y a pesar de nosotros. Pero esa parte de con nosotros es importante. Hay ciertas cosas que Dios hace sin nosotros, no somos necesarios para que las haga, ¿no? Porque Dios las puede hacer sin nosotros. Pero hay cosas que también Dios pudiera hacerlas sin nosotros, pero que quiere hacerlas con nosotros. Entonces, si Dios quiere hacerlas con nosotros, participemos, colaboremos con Dios en aquello en lo cual Él nos hace partícipes. Y nos hace partícipes a través de la oración, a través de la predicación, de la enseñanza. La gente dice, pero si Dios ha elegido personas para salvarlas, entonces, ¿para qué le predicamos? No, pues que el medio que Dios ha establecido para que sus escogidos puedan conocer eso, es el evangelio, es la predicación de la palabra. A Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. O sea, me doy cuenta que a veces la gente en su aplicación falla, porque no logra conciliar un hecho con el otro. Pero la Biblia nos muestra, Jesucristo, nuestro Señor, que estaba sometido a la soberanía del Padre y que vino a hacer la voluntad del Padre y que sabía cuál era la voluntad del Padre, oraba, pedía, se encomendaba. O sea, una cosa no quita la otra. Al contrario, la refuerza. O sea, si Dios está detrás de lo que Él quiere que yo haga para hacer lo que Él quiere hacer, amén. Entonces, amén, yo estoy dispuesto. O sea, si Dios quiere que así lo hagamos. Entonces, pero también vamos a ver cómo es que Dios obra y hace su voluntad y cumple su voluntad a través de gente inconversa, a través de gente que no le conoce. Quiero darles algunos ejemplos concretos, bíblicos, para que usted vea cómo Dios cumple sus propósitos y que los malos hombres no les son un estorbo, que las oposiciones satánicas o los planes diabólicos no les son un estorbo al propósito que Él quiere llevar a cabo, a su voluntad. Nada estorba a Dios, no hay quien le estorbe. No hay nadie que pueda impedir que sus planes y propósitos se cumplan como Él quiere que sucedan. Entonces, fíjense lo que estos cristianos oraron y dijeron. Dice, y ellos habiendo oído alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y todo lo que en ellos hay. Y luego se remiten a las Escrituras. No existía en ese momento el Nuevo Testamento, se iba a venir a producir posteriormente, pero estaba el Antiguo Testamento. Ellos no le llamaban el Antiguo Testamento, ellos le llamaban las Escrituras. Pero ahí estaban. Entonces ellos se remiten a las Escrituras y donde decía que por boca de David tu siervo dijiste, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. O sea, lo que ellos están diciendo es, Señor, todo lo que ha pasado, todo lo que ha acontecido, ha sucedido conforme tú así lo habías dicho. Está escrito, está dicho por David. David había dicho, por su boca tú dijiste que el Cristo iba a ser, se iban a juntar contra él, contra el Señor, contra su Cristo. O sea, se iban a juntar contra él. Está bien, así estaba escrito, así estaba determinado. Entonces, luego dicen,
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, todos los que estaban detrás de este cumplimiento, ¿no? Estas gentes estaban involucradas en el cumplimiento de lo que Dios había establecido. Pero fíjense lo que dice el verso 28. Para hacer, o sea, Pilatos, Herodes, los gentiles, Poncio, el pueblo de Israel, todos se juntaron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Es decir, todo lo que sucedió, todo lo que estos hombres hicieron, estaba predeterminado, estaba establecido, así iba a suceder. Era imposible que no sucediera, porque tú así lo habías decretado. El hecho de que tú lo dijeses es un decreto. El hecho de que tú lo anunciases es una determinación divina, es establecerlo. En el Antiguo Testamento hay varias profecías que se cumplen literalmente. La crucifixión de nuestro Señor es uno de ellos. Pero, por ejemplo, la repartición de sus vestidos. Sobre mis vestidos echaron suerte. Esas personas que estaban jugando a suerte, al azar, los vestidos de nuestro Señor o el vestido de nuestro Señor, fíjense, ¿acaso ellos habían leído la Biblia y estaban tratando de cumplir lo que la Biblia estaba escrito para cumplir la Escritura? No, ellos ni siquiera se imaginaron que al hacer lo que estaban haciendo, estaban cumpliendo lo que la Escritura había anunciado que ellos iban a hacer, echar suerte sobre los vestidos del Señor. Ellos no estaban conscientes, ellos eran impíos, eran incrédulos, pero el Señor había establecido que sobre sus vestidos echaran suertes. Y estos hombres le echaron. Dice la Biblia que estaba establecido que sus huesos no fueran quebrados, que hirieran su costado, pero que sus huesos no fueran quebrados. Y dice que cuando los hombres se acercaron, porque fueron a quebrarle los huesos a los que estaban siendo crucificados, eran 3, ahí incluido nuestro Señor, quebraron los huesos de los otros, sus piernas, los otros, huesos de las piernas de los otros, pero no hicieron lo del Señor. Miraron que ya había muerto y ya no le quebraron las piernas. Generalmente el propósito de quebrar las piernas era para acelerar la muerte de la persona que estaban crucificando. Pero ya vieron al Señor crucificado, solamente le pasaron la lanza, lo traspasaron, pero ya no quebraron su... Y estas personas, su criterio, Dios usó, fíjense, su criterio. Ellos pensaron y dijeron, bueno, pues si ya está muerto, ¿para qué le quebramos? Si le quebrar es con el propósito de adelantar su muerte y este ya murió, entonces ¿para qué le quebramos las piernas? ¿No? O sea, pero Dios estaba usando ese criterio para cumplir su palabra, su escritura, lo que él había predeterminado que sucedía. O sea, es extraordinario, hermanos, es glorioso porque Dios ha establecido todas las cosas y nada sucede por casualidad. No hay ningún acontecimiento que se dé que pueda sorprender a Dios. Es más, Él está detrás de esos acontecimientos. Porque Él es Dios, porque Él es soberano. Ahora, ¿quién puede acusar a Dios y juzgar a Dios? Dios se revela como bueno, como justo, como santo, como sabio. Se revela así y Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Entonces hay que creer lo que Dios dice. Hay que aceptar con humildad y con gozo lo que Dios dice de Él. Entonces, acá está, ¿no? Dice, porque verdaderamente se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Entonces ellos entendieron que lo que había pasado con nuestro Señor no era el producto de la casualidad, no era algo fortuito. No. Estaba dentro de los planes y propósitos de Dios. Estaba dentro de los planes y propósitos de Dios. Eso es, hermanos, es glorioso. Pero eso también nos enseña que nuestra vida está planeada, está establecida.
Dios está llevando a cabo sus propósitos en nosotros. Dios nos ha dado talentos, habilidades, capacidades naturales y también sobrenaturales para llevar a cabo sus propósitos con nosotros, sus hijos. Es extraordinario. Ahora, esto del libre albedrío, de la voluntad del hombre. Fíjese, cuando Pedro, Pablo, que escribieron el Nuevo Testamento, ellos escribieron estos pasajes bíblicos, piensen en esto. Cuando ellos escribieron, ellos ni siquiera eran conscientes que estaban escribiendo inspirados por el Espíritu de Dios. Ellos escribieron porque tuvieron reporte de lo que estaba pasando, quisieron edificar a la iglesia, quisieron bendecir a sus hermanos, traer una palabra de aliento o de amonestación. Sin embargo, en medio de esa voluntad propia que ellos tenían, de ese deseo, detrás de todo eso estaba Dios, quien estaba inspirando estas escrituras para preservarlas para nosotros, para que nosotros pudiéramos ser edificados a través de ellas. Entonces, fíjese, hermano, cómo es que Dios usó a Pablo, a Pedro, a Juan, a Lucas, a Mateo. Todos ellos escribieron sin ser conscientes de que Dios estaba detrás de sus escrituras. No los obligó, no los presionó, no transgredió la voluntad de ellos, sino que usó la voluntad de ellos para cumplir Dios su propia voluntad. ¿No les parece eso también extraordinario, maravilloso, glorioso? Entonces, quiere decir que detrás de nuestros actos, nuestros sentires, está Dios. Pero como nosotros somos responsables, entonces yo no puedo pensar de que como es así, entonces Dios está detrás de todo lo malo que yo hago. Sino que más bien yo debo esforzarme por no hacer las cosas malas. Y detrás de ese esfuerzo está Dios. Detrás de los buenos deseos que tengo está Dios. Los malos deseos son míos. Pero como Dios me dice que yo debo esforzarme y no satisfacer los deseos de la carne, y Él me da el poder para hacerlo, entonces yo me someto a la voluntad del Espíritu y rechazo o someto mi carne a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu. Entonces quiere decir que yo me hago partícipe con Dios, yo colaboro con Dios, yo participo con Él de manera activa. Porque si nosotros llegamos a pensar, y esta es una mala aplicación y una mala comprensión, si nosotros llegamos a pensar de que como Dios es soberano y Él ha decretado, entonces nosotros ya nada podemos hacer o nada debemos hacer, entonces estamos siendo fatalistas. Estamos siendo fatalistas. La fatalidad, ¿no? Pero no, nosotros somos gente que confía, que cree, que confía en Dios y que entiende que tiene una responsabilidad y una participación en todo lo que hace. Pero finalmente le damos la gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios. Piense, por ejemplo, en su salvación. En cómo es que fuimos salvos. Ahora, ¿alguno de nosotros alguna vez ha osado orar de esta manera? Orar de esta manera, fíjese, una oración, una aplicación equivocada de la verdad, ¿no? Gracias me doy a mí mismo porque tuve fe, he creído, me arrepentí. Entonces, gracias me doy a mí mismo porque al hacer todo esto me salvé. Ninguno de nosotros hace una oración semejante. Al contrario, gracias le doy a Dios por tocar mi corazón. Gracias le doy a Dios por quebrantar mi espíritu, por abrir mis ojos, por iluminar mi mente, por atraerme a Él y salvarme. No es como oramos, o sea, nuestra oración es un reconocimiento a que todo es Dios. Cuando estamos en un culto y llegan los hermanos, ¿no?, a la congregación, y vienen invitados, no le decimos, hermano, amigo, quiero decirte que tú no has venido a este lugar por tu propia voluntad, sino que Dios te ha traído. Así no le decimos. Dios te ha traído.
¿no? Y esa persona puede decir, pero a mí, yo no, ¿cuándo? ¿En qué momento? Si yo vine porque yo quise, fue mi voluntad, yo deseé, yo... Sí, pero Dios se movió a través de todos esos deseos, todos esos sentires, la invitación. O sea, detrás de todo eso estaba Dios. ¡Aleluya! Entonces, esa comprensión, ese entendimiento es muy importante. Hay gente que le da un lugar preeminente al libre albedrío, a la libertad, y cree que pues todos son ellos, pero no es así, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es el favor de Dios. Ahora, remontémonos al 2019, antes de que esto del COVID y todas estas cosas. Ahora, en el 2019, ¿sabía Dios todo lo que iba a acontecer en el 2020? Por supuesto, lo sabía, o sea, tomó por sorpresa a Dios, le tomó por sorpresa a mucha gente que pretendía saberlo todo y que hasta profetizaba cosas que no se han cumplido y que han sucedido cosas en contra de sus propias profecías. Pero porque el hombre es pretencioso, el hombre se cree pues que se las sabe todas y que porque Dios está con ellos ya ellos son infalibles. No es cierto. O sea, Dios no hace a sus hijos hasta que seamos realmente glorificados, no nos hace infalibles, ¿no? Y a veces todavía hay sentimientos y inclinaciones pecaminosas que nos hacen pretender cosas que no son. Y actuamos como si fuéramos Dios, pero no somos Dios, ¿no? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero no somos Cristo. O sea, hay que tener cuidado con esas inclinaciones, ¿no? Pecaminosas que nos hacen sentir como que somos más de lo que somos. Y hay que pensar de nosotros con cordura, ¿no? Nosotros estamos limitados, pero Dios no. Entonces, Dios sabía quiénes iban a partir, quiénes iban a morir, cuántos de sus santos iban a irse con Él, de sus siervos se iban a ir con Él. O sea, todo eso estaba ya predeterminado y personas me dicen, pastor, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar frente a todo lo que está pasando? Es sencillo. Es sencillo. Hay un ejemplo allá en 2 Samuel cuando David peca y a David le es anunciado que a través del profeta que su hijo, que ha tenido producto de ese pecado, va a morir. Dice, Dios ha dicho que tu hijo morirá. ¿Qué hizo David frente a esa sentencia divina? Dijo, bueno, como Dios ha dicho que se va a morir, bueno, ya que se muera, pues, ¿no? No hizo eso. O sea, lo que David hizo fue, se puso a orar, se puso a rogar a Dios, pidió misericordia, pidió gracia. Lo que estaba recibiendo era la justicia de Dios, pero pidió gracia, pidió misericordia, pidió favor de Dios y se puso a interceder. Estaba en ayuno. Dice la Biblia que se puso a ayunar. O sea, ¿qué haces cuando alguien está mal? Cuando alguien oras, pides a Dios por gracia, por misericordia, pides a Dios por el favor de Dios. Hay que orar por las personas que están enfermas, hay que pedirle a Dios por nuestros familiares, por nuestros seres queridos. Hay que pedirle a Dios con fe, con confianza, humillados, quebrantados delante de su presencia. Amén. ¿Quién sabe? Dios muestre su gracia y su favor. Pero cuando David vio que esto ya no había pasado, que cuando vieron y le reportaron, le dijeron, mira David, tu hijo murió. Tú has estado dolido, has estado intervenido, tu hijo ha muerto. ¿Qué hizo David? Dice que, yo me imagino que no recibió la noticia con beneplácito, ¿no? De seguro fue quebrado, fue quebrantado, sufrió. Pero dijo, se lavó la cara, ¿no? Y dijo, bueno, yo iré a él ya no vendrá a mí. Yo seguiré el camino de todos los seres humanos, en algún momento partiré, iré a él no vendrá a mí. Todos se sorprendieron. Pero bueno, cuando tu hijo vivía, tú estabas llorando, quebrantado, todo, ahora que tu hijo ha muerto, tú. Dios conoce. Dios conoce. Entonces se encomendó al Señor. Entonces, claro, sí, amén, si ya pues la persona parte, muere, sufriremos. La Biblia dice que podemos sufrir, no como los impíos, no como los que no conocen a Dios, que no tienen esperanza. Sufrimos, nos conocemos. He sufrido la pérdida de familiares, amigos muy amados. He sufrido, he llorado, he lamentado. Antes de eso he orado. Pero amén.
el nombre de Dios glorificado. Lo único que puedo hacer es darle gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de haberlos conocido, de haberme relacionado con ellos y de haberlos mantenido vivos hasta cuando tuvieron que partir. Y amén, y seguimos adelante, porque Dios es soberano, Él es bueno, Él sabe lo que hace. Entonces, sí, mientras hay vida, mientras la persona esté peleando su batalla, hay que ponernos al lado de ellos, orar, creer, ministrar al Señor y pedir a Dios por misericordia y gracia, pero amén. De todas maneras, la Biblia dice y da promesas, palabras muy claras: morir es ganancia, dulces son a los ojos del Señor la muerte de sus santos. O sea, es estar con Cristo, es muchísimo mejor. Entonces, quiere decir que podemos animarnos, podemos alentarnos en el Señor en medio del dolor, de la aflicción, de la tristeza. Sí, la Biblia dice, y esto hay que entenderlo, no, por eso hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia con buen entendimiento, ¿no? La Biblia nos dice que no dice que no podemos entristecernos, eso no dice. La Biblia no dice que no podamos entristecernos, la Biblia dice que no debemos entristecernos como los otros, que no tienen esperanza. Lo que está diciendo es que nuestra tristeza está acompañada de esperanza. Nuestra tristeza tiene un consuelo en que nos veremos en el Señor en la eternidad. Entonces, quiere decir que en medio de nuestro dolor podemos consolarnos y podemos animarnos en Dios y ser fortalecidos. Entonces, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios y eso es lo que nosotros debemos entender y aplicar. Entonces, esta palabra de Dios, que Dios es soberano, que Él gobierna el mundo conforme a sus decretos, a su providencia, nos da confianza, nos da seguridad, ¿no? Nos hace estar seguros, ¿no? Algunos inclusive hasta cuestionan, dicen, hermano, pero no dice la Biblia que el que habita al del Altísimo, ¿verdad? Que no, tu plaga no tocará su morada, que entonces ¿qué pasó? Entonces se murieron y Dios de la gloria. El Salmo 91, hermano, se cumple en todo aquel que está en Cristo. Si tú estás en Cristo, plaga no tocará tu morada. Pero ¿cuál es tu morada? Que tu morada es solamente tu cuerpo físico, tu morada es tu existencia, o sea, tu verdadero tú no va a morir, no vas a ser afectado. Por el contrario, tú eres indestructible en Cristo Jesús. Es lo que está en Salmo 91, nos muestra que somos indestructibles. Todo aquel que está en Cristo es indestructible. Aunque el cuerpo muera, vivimos eternamente. O sea, no limitemos el texto a las cosas temporales. El texto se extiende a la eternidad. Aplica todo nuestro ser y la eternidad plena, completa. Entonces es mucho más que simplemente lo físico, lo temporal, ¿no? Entonces la gente está pensando más en lo temporal, en lo físico, y no está mirando aquello que tiene que ver con lo pleno, con lo eterno, con lo completo. Y de eso se trata, amados hermanos, nuestra vida cristiana, de la eternidad en Dios. Por eso es que estos cristianos que están orando aquí, no dicen, quita pues los problemas, las dificultades, la opresión, la persecución. No, no, no. Ellos dicen, más bien extiende, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, que sea la oportunidad para hablar con denuedo la palabra de Dios, que Dios extienda su mano y se hagan señales, sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. O sea, que Dios extienda su gracia y su misericordia, que Dios se glorifique poderosamente, que Dios manifieste su poder, pero no para gloria nuestra, no con el propósito de querer demostrar algo, ¿no? Porque a veces somos bastante pretenciosos, como que no queremos quedar mal, ¿no? Pero Dios no queda mal. Dios no necesita justificarse delante de los hombres. Dios no necesita darle una explicación a los hombres. O sea, Dios
sigue siendo Dios, ¿no? Dios es perfecto, hermanos. Él es santo, Él es justo. Entonces, Él ha predeterminado las cosas sin tocar la voluntad, digamos, o el libre, entre comillas, el libre albedrío de los hombres, ¿no? O sea, es como yo les daba un ejemplo a otros alumnos en otro determinado momento, ¿no? Yo les decía, miren, ejerciten un poquito su mente, a ver, hagan ejercicio con su imaginación. Piensen en esto, piensen en esto. El hecho de que ahorita estemos aquí en el Zoom, estas personas que estamos aquí, era de conocimiento de Dios. O sea, Dios sabía de antemano que íbamos a estar en este momento, en esta hora y de esta manera reunidos para compartir, estudiar la palabra de Dios. O sea, Dios sabía de antemano. No escucho Ahora, nada, se me fue la señal. Ahora, avancemos un poquito más. Ya, Dios sabía, pero ¿cuándo lo supo? ¿Cuándo lo supo? Siempre. Él conoce el fin desde el principio. Él lo sabe. Ahora, ¿no le parece que si Él sabe algo, ese conocimiento mismo predetermina las cosas? O sea, el hecho de que Dios sepa algo, ¿acaso no lo establece? O sea, si Dios sabe algo que va a ser, que así va a suceder, que así va a ser, ¿no establece que así suceda? Y si lo establece, ¿no está ya determinado? Y si está determinado, es imposible que no suceda lo que Él ha determinado que suceda. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos ya para tener un mejor entendimiento es, entonces, ¿era posible, una pregunta, ¿era posible que nosotros no estemos en este momento como estamos compartiendo? ¿Era posible? No, pues era imposible, porque si Dios sabía, era imposible que no sucediese. Y sin embargo, sucedió y ninguno de nosotros fue obligado, presionado, coaccionado, lo hicimos libremente. O sea, nosotros podemos reconocer y admitir que el estar aquí en este momento y en esta hora es porque así lo decidimos, sin ser consciente que detrás de esa decisión estaba establecido por Dios. O sea, eso es lo extraordinario en Dios. Eso es lo maravilloso en Dios. De que las cosas que pasan y suceden, Dios las ha establecido, pero sin embargo, no lo hace bajo coacción o presión a nosotros. Nosotros lo hacemos libremente. Libremente, ¿no? Y eso, hermano, debería nosotros darnos confianza, darnos seguridad, animarnos. Porque a diferencia del impío, nosotros somos sus hijos. O sea, Dios adicionalmente dice, eso es para nosotros, dice que Él en nosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, Él en nosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que Dios pone en nosotros sentires, deseos. Y recuerda, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. En Él no hay sombra de variación ni mudanza. Dios no cambia. Entonces quiere decir que como Él es inmutable, hermanos, aleluya, toda su voluntad para con nosotros es siempre buena y perfecta y siempre agradable. En la dimensión absoluta. O sea, cuando la Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, cuidado con algunos que pueden aceptar que sea buena, pueden aceptar que sea perfecta, pero se preguntan, pero pastor, no siempre es agradable, pastor. Pero está pensando en términos humanos, en términos naturales. Claro, a nuestra carne no le agrada pues algunas cosas, pero es agradable en el sentido más absoluto del término. O sea, es agradable a Dios, puede ser desagradable a nuestra carne, pero es agradable a nuestro espíritu. El espíritu siempre está dispuesto aunque la carne sea débil. Entonces nosotros debemos entender que existen patrones divinos, principios divinos,
en los cuales nosotros caminamos y estamos. Entonces estamos en una condición y en una situación mucho mejor de la que el mundo se imagina. Y podemos tener confianza. No hay nada que nos pueda pasar que Dios no sepa de antemano y que Él no permita para que pase. Y si Él no lo permite, no va a pasar. La Biblia dice que las puertas que Él abre, nadie las puede cerrar. Y las puertas que Él cierra, nadie las puede abrir. Él es el que tiene el poder. Dice la Biblia que Él tiene la llave de la vida y de la muerte. Entonces, Él es el soberano. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Darle la gloria a Dios. Confiar en Dios, mantenernos firmes, confiados, libres en Él, agradecidos, ¿no? Y no estar preocupados porque, ay, ¿qué será? ¿Y qué pasará? Hermanos, hay cosas que Dios sabe cómo las hace y por qué las hace. No tenemos todas las respuestas. A veces exageramos, ¿ah? Personas dicen, la Biblia dice que Dios no hará nada que no diga a sus santos profetas. ¿Ya ven? A ver, ¿qué profeta profetizó? ¿Qué profeta profetizó lo acontecido aquí en el 2000? Y yo sé que hay algunos que sacan por ahí algunas cositas, pero no. Cuando Dios habla, habla claramente, claramente. La Biblia dice el Espíritu claramente. Entonces, ¿qué es eso de que Dios le dice todo? No, Dios no nos dice todo. A ver, nos dice todo lo que es necesario que sepamos. ¿Sí? Nos dice todo lo que es necesario que sepamos. Pero hay cosas que no son necesarias que sepamos, que solamente Dios las sabe y Él sabe por qué las hace, ¿no? Entonces, pero todo lo que Él haga, lo hace con propósito. Todo lo que Él haga, lo hace con sabiduría. Todo lo que Él haga, lo hace con justicia, con amor. ¿Está bien? Entonces, es muy importante que comprendamos que es la gracia, es el favor de Dios, es la voluntad de Dios. Y debemos confiar en eso, debemos confiar en eso. Dice la Biblia que ellos oraron para que el Señor pues conceda poder a sus siervos, que Él extienda su mano poderosa para que se hagan señales, prodigios, maravillas. Y cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, ¿no? Ellos hablaban con denuedo producto de la presencia de Dios en ellos. Nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces debemos tener confianza, debemos tener seguridad, debemos estar animados en Él. Cuando nosotros, ahora, cuando hablamos del decreto eterno de Dios, de los decretos eternos de Dios, hermanos, debemos entender que esos decretos, esa voluntad soberana, apuntan a la persona de Cristo. Esto es clave, ¿eh? Esto es clave. Todo lo que Dios ha establecido, todo lo que Dios ha diseñado, todos sus propósitos, sus decretos, el decreto, tienen que ver con la persona de Jesús, con el Cristo, con el Cristo. Dice la Biblia que a Él señaló Dios el Padre, a Él señaló Dios el Padre. Justamente aquí, en el libro de Juan, en el capítulo 6, fíjense, en el capítulo 6, hablando de Jesús, a ver, amén, a ver, ajá, dice, oh, se me confundió el versículo. A ver, Trabajad
donde dice la palabra de Dios, mire, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ¿no? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Porque dice la Escritura que, y esta comida se la dará el Hijo, dice, se la dará el Hijo. Porque a este señaló Dios el Padre. Porque a este señaló Dios el Padre. O sea, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ¿no? Trabajad por ella. Pero porque a este señaló Dios el Padre. Jesús es el señalado por el Padre. El Evangelio, hermanos, se trata de Cristo, de Jesús. Jesús es Dios hecho carne. En el libro de Hebreos, capítulo 1, dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos, por medio de los profetas, de sueños, ¿no? Dice la Biblia, Dios habiendo hablado de muchas maneras, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, dice. Ahora, piensen en esto. Cuando Jesús dijo, hermanos, cuando Él llegó, Él dijo, arrepentíos porque el fin se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. Esa es la escatología bíblica. El tiempo se ha cumplido. Cuando Jesús vino, Él vino diciendo, el tiempo se ha cumplido. Jesús era el cumplimiento de todo lo anunciado en el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento. Y según esa escritura en Hebreos 1, dice que los postreros tiempos empezaron con la venida de Cristo Jesús, su vida, su muerte, su resurrección. Allí empezaron los postreros tiempos. Porque Él es el cumplimiento. Jesús es el cumplimiento de todo. El Evangelio es Cristo predicado, es Cristo anunciado. Él es el Mesías. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Hablar de otra cosa que no sea Jesús o que esté desconectado de la persona de Jesús es hablar cosas vanas. Pastor, ¿quiere decir que no debemos hablar de matrimonio, de esposo, de hijos? Sí, hay que hacerlo a la manera de Pablo. Pablo, cuando hablaba de hijos, cuando hablaba de matrimonios, cuando hablaba de esposos, de padres, todo estaba conectado con Cristo, con el hecho de que Él nos ha redimido, de que en Él somos sus hijos, de que en Él somos su pueblo, que nuestros hijos son benditos en Él, de que si creemos en nuestro Señor Jesucristo seremos salvos tú y nosotros y toda nuestra casa. O sea, todo está relacionado con Jesús. Cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 7 habla inclusive de las relaciones sexuales, las relaciona con Cristo. Porque Cristo es el que tiene la preeminencia. Entonces, cuando hablamos de cosas desconectadas de la obra de Cristo, de lo que es el Evangelio, de lo que es Cristo y lo que Él ha hecho, no estamos hablando del Evangelio. No estamos hablando la palabra de Dios. Les voy a dar un ejemplo de errores que se cometen cuando no se entiende que es Cristo detrás del mensaje. Es Cristo, es la persona de Jesús. Por ejemplo, ahí hay un Salmos, lo puse en el Face, donde dice, ¿quién habitará en tu lugar santo? ¿Quién entrará a tu lugar santo? Dice. El limpio de manos, el que no se halló engaño en su boca, el que es santo y bueno y perfecto. Ese entrará. Entonces tú tomas ese texto y comienzas a exhortar a la gente a que debe ser moralmente buena, que debe vivir una vida piadosa, que debe caminar perfectamente, que debe esforzarse por no mentir. Y tú les enseñas una serie de principios morales. Y quieres que ellos sean moralmente mejores. Su moralidad no los va a salvar. Aunque se esfuercen y traten de ser mejores, no lo van a lograr, van a fallar.
van a cometer errores. Entonces, ese texto, ¿a quién está apuntando? A la persona de Jesús. Jesús es el único que, como hombre, carne, encarnado, como hombre, puede entrar al lugar santo. Nosotros, los cristianos, cumplimos esas características mencionadas en ese salmo en Cristo. Y en Él nosotros también entramos. O sea, ese texto es para mostrarnos que nosotros no podemos entrar. No es para mostrarnos que si cumplimos esos requisitos vamos a entrar. Nos está diciendo que esos requisitos son imposibles de cumplirse. Pero hay alguien que las cumplió por nosotros. Cristo Jesús. O sea, está apuntando a la persona de Jesús para que nosotros lo miremos a Él y en Él entremos, porque a nosotros nos es imputada su justicia. Porque Él cumple todos esos requisitos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea, si nosotros no entendemos el mensaje, no lo captamos, entonces vamos a tratar de sustituir y de reemplazar lo que es la obra de Dios. Y nunca vamos a lograr. ¿No? O sea, Cristo Jesús es el centro del mensaje bíblico, es el que está revelado en las Escrituras en el Antiguo Testamento y es el que está revelado en las Escrituras en el Nuevo Testamento. Se trata de Jesús, se trata del Cristo. Eso es muy importante, o sea, se trata de Cristo Jesús. No dijo Jesús allá en en Juan 6:39, no dijo escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. O sea, ¿de quiénes hablan las Escrituras? De Cristo. ¿A quién se estaba refiriendo el Padre Jehová cuando hablaba de la simiente de la mujer? A Cristo. De la simiente de Abraham, a Cristo. Del hijo de David, a Cristo. Del deseado de las naciones, a Cristo. O sea, Dios se ha pasado a través de los siglos anunciándonos a su Cristo, a Jesús, que iba a nacer. Nos reveló en todo el Antiguo Testamento todo lo que iba a suceder con su Cristo, para que creyésemos en Él. Los discípulos, los apóstoles, hablaron de Cristo como el que cumplió las profecías, como el cumplimiento de todo lo anunciado. ¿De quiénes hablaron? Del Cristo que ya vino. ¿De qué hablaron los profetas? Del Cristo que venía. ¿De qué hablaron los apóstoles, los discípulos? Del Cristo que ya vino. ¿De quién debemos hablar nosotros? Del Cristo. Pero para hablar de Cristo hay que saber qué es Cristo, quién es Cristo, hermanos. Y estar cautivados por Él. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice que Él es la sustancia, Él es la imagen del Dios invisible. Y que a Dios le plació que Él tenga toda la preeminencia, que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Y que Él tenga la preeminencia en todas las cosas. Que Él tenga la preeminencia. Quiere decir que tu ministerio no debe ser la preeminencia, no debe tener la preeminencia. Tu llamado no debe tener la preeminencia. La iglesia local no debe tener la preeminencia. La preeminencia la debe tener Cristo. Y a veces nosotros hemos reemplazado. ¿No? Hace unos días leí un lema equivocado, ¿no? Un lema que decía, la iglesia es la esperanza de salvación para el mundo. No. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia es la esperanza de salvación? No, la iglesia no es la esperanza. La esperanza de salvación para el mundo es Cristo. Y la iglesia es el comunicador, el que transmite, el que da el mensaje, el que predica, el que anuncia. Pero la iglesia de ninguna manera puede arrogarse la salvación de los hombres. La salvación de los hombres está en Cristo, no en la iglesia. Pero fíjense las sutilezas, las huecas sutilezas que se van introduciendo y que van haciéndonos tropezar. No, es Dios salvándonos, es Dios obrando. El Jonás, dice la Escritura, de Jehová es la salvación. De Jehová es la salvación. Y todo tiene que ver con Cristo, con el Jehová.
Porque Jehová es el nombre de Dios. Y si el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, entonces el Padre se llama Jehová, el Hijo se llama Jehová y el Espíritu Santo se llama Jehová. Y la Biblia los muestra así. Si usted lee en el Antiguo Testamento cuando se refiere a Jehová y luego va al Nuevo Testamento en profecías cumplidas, en algunas ocasiones Jehová es el Espíritu Santo, en algunas ocasiones Jehová es Cristo, el Hijo de Dios, y en algunas ocasiones Jehová es el Padre. Y creo que es en Génesis capítulo 19 donde se ve a los tres Jehová, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ahí presentes, ¿no? Y se dice, Jehová le dijo a Jehová, ve, ¿no? Jehová le dijo a Jehová, ve. Y Jehová obedeció a Jehová, dice. Está hablando del Hijo, del Padre. Entonces son cositas que son importantes entenderlas, comprenderlas, para que podamos caminar en esa paz que solamente en Él, en Cristo, se puede hallar. Porque Él es el principio y Él es el fin de todo. Él es el alfa y el omega. Entonces, un mensaje desconectado de la persona de Jesús, la gente habla de la salvación y no habla del Salvador. La gente habla de la sanidad y no habla del sanador. La gente habla de la prosperidad y no habla del prosperador. La gente habla hasta de los apóstoles. Pero en hebreo dice que el gran apóstol es Cristo. De Él debemos hablar. De Dios. Nuestro tema es Dios. El mensaje, hermanos, es Cristo. El mensajero es Cristo. La estrategia es Cristo. Todo es Él. La sabiduría, la justificación, la santificación, todo está en Cristo. Él es la sabiduría. Ahora, déjenme ir concluyendo con algunos pensamientos. Fíjense. En el Nuevo Testamento, sobre todo en las epístolas, el apóstol Pablo dice que había un misterio oculto. ¿Sí? Voy a leer eso. Que había un misterio oculto. Wow. Es interesante, importante eso. Pero que ya ha sido revelado ese misterio. Pero luego Pablo dice que ese misterio es Cristo. Es Jesús. Es Dios en nosotros. Es la esperanza de gloria. Fíjense. Qué interesante lo que dice Pablo. Dice, en Efesios capítulo 3, esto es muy importante porque si tú no entiendes esto del misterio que ha sido revelado, que es Cristo, tú vas a estar buscando otros misterios, pues. Y tú vas a estar mirando a Israel, la nación étnica, y vas a estar pensando que que cuando la Biblia habla cuando la Biblia habla de orar por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, vas a estar pensando que se refiere a Jerusalén allá en Israel, ¿no? O sea, no vas a entender realmente de qué se refiere cuando dice que oremos por la paz en Jerusalén. Y vas a estar pensando en términos humanos, naturales. Y vas a pensar que el Israel étnico es el Israel de Dios. Y no vas a comprender que el Israel étnico no es el Israel de Dios. El Israel espiritual, el pueblo de Dios, el verdadero judío que dice la Biblia. No vas a comprender estas verdades. Vas a estar pensando que algunos todavía lo piensan. Y lamento que de repente, no sé si hay alguno aquí, pero hay mucha gente que piensa que el Israel étnico es el pueblo de Dios. Es un error, es una equivocación garrafal, ¿no? Pensar de que el Israel étnico, el que está allá en el oriente, ese es el pueblo de Dios. Es no entender lo que es Israel, ¿no? No entender lo que es Cristo, que el Israel espiritual, el Israel de Dios es el Israel porque Cristo derramó su sangre y a que Él redimió. Ese es el verdadero Israel. Pero bueno. Déjenme leer en Efesios capítulo 3. Miren. Pablo hablando de este misterio. Pero no es un misterio que vaya a ser revelado, sino que Pablo dice que este misterio ya fue revelado y le fue revelado a la iglesia. No al Israel étnico, no, a la iglesia. Miren lo que dice. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, que por revelación me fue revelado el misterio,
como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo que podéis entender, el cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, en el misterio de Cristo. Miren cómo va dando las pistas, va desplegando el misterio, dice. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Este misterio no se dio a conocer. Por eso, si tú quieres entender este misterio, tú tienes que entenderlo a la luz de lo que Dios ha revelado hoy. Porque este misterio no se dio a conocer, no era algo conocido en el antiguo pacto, ¿no? Dios estaba actuando misteriosamente, estaba revelando sus propósitos, manifestando de manera progresiva, y iba revelando, mostrando, hasta que llegó un momento en que, ¡pum!, plenamente lo dio. Miren, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora, ¿cuándo es el ahora? Cuando Cristo vino y se mostró a su iglesia y reveló sus propósitos y todo. Dice, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué fue la revelación? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. ¡Wow! Hermano, escuche, que nosotros, los gentiles, ahora somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa, pero escuche, de la promesa en Cristo Jesús. O sea, somos partícipes, somos coherederos, ¿no? Somos miembros del mismo cuerpo en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual fui hecho yo ministro, dice Pablo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, que me ha sido dada según la operación de su poder. Amén. O sea, verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para la multiforme sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito, decreto, consejo, predestinación, de acuerdo al propósito, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Wow. Pastor, usted es muy fanático. Usted todo lo ve Cristo, todo lo ve Cristo, todo lo ve Cristo. Todo tiene que ser Cristo, que ahí no está. Por medio de Él, para Él, todo tiene que ser Cristo. Pues, pastor, ¿cómo usted va a decir que la Biblia es cristocéntrica? Si la Biblia también habla de Moisés, de David. Sí, pero todos ellos son personajes secundarios, están apuntando a Cristo. Le prometió a David, yo te daré un trono que será eterno y sobre ti después de ti se sentará el linaje. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y yo te daré un hijo, le dice Abraham, y en tu simiente será bendito. ¿De quién está hablando? De Cristo. Todo tenía que ver con el Señor, hermano. Y ahora todo el mundo habla de todo menos de Cristo. Toda la Biblia es Cristo Jesús. Y todo tiene que estar relacionado con Cristo. Mira, porque Dios ha querido eso. O sea, ese ha sido el propósito de Dios. Mira, quiero leerte en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Otra vez el misterio. Pero ya no son misterios ya no revelados, son misterios revelados ya a la iglesia. No es que estamos buscando ver el misterio, no. El misterio ya ha sido revelado. Dios es el que revela los misterios. El misterio
de Dios, ese misterio ha sido revelado, dice en el capítulo 1, verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, otra vez, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, recuerden el ahora, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Ahora quiénes? A sus santos. En Efesios, ¿qué dice? A sus santos profetas, a sus santos apóstoles y profetas. Y acá ya dice a sus santos, o sea, todos los creyentes, los verdaderos, ¿no? Del misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ahora, escuchen, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Yo recuerdo hace 20, 30 años atrás, yo leí este texto, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y yo me acuerdo, fíjense, a veces por falta de entendimiento, por falta de preparación, de iluminación, yo me acuerdo que yo interpretaba este texto como algo futuro. O sea, yo pensaba así. Yo pensaba que mi llamado, mi ministerio era enseñar a los hermanos para que ellos pudieran ser presentados perfectos en Cristo Jesús. O sea, discipularlo, ¿no? Y presentarlo perfecto. Y yo no había entendido, ahora ya entiendo, que todo hombre es presentado perfecto delante de Dios cuando está en Cristo. O sea, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por eso es que Pablo, en Hebreos 10:14, dice que él con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. Entonces cuando la gente dice, hermano, cuidado, porque si tú no eres una iglesia sin mancha, sin arruga, y te vas a quedar, si Cristo viene, te quedas. A ver un momentito. En Cristo Jesús, yo he sido hecho santo. He sido hecho en Cristo Jesús sin mancha y sin arruga. Y he sido hecho perfecto. O sea, en Cristo, y si estoy revestido de Cristo, entonces cuando Cristo venga, cuando Él venga, me voy con Él, porque en Él soy acepto. Y en Él soy apto. En Él. Entonces no son nuestros méritos. Sí, desde la perspectiva de la santificación progresiva, yo debo caminar en santidad, debo abstenerme de toda especie de mal, debo guardarme de toda inmundicia, soy responsable de mantenerme puro, de limpiarme de toda contaminación de carne. Por supuesto, o sea, todo eso es elemental. Es elemental, o sea, todo eso está bien, pero es una respuesta de mi parte hacia la gracia y el favor de Dios. No para obtener la gracia, sino porque la he obtenido en Cristo. No para ser santo, sino porque ya soy santo. No para ser salvo, sino porque soy salvo. Por eso la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, ¿qué significa ocupaos? Hagan todas aquellas cosas que los salvos hacen. Ocúpense en aquellas cosas que los salvos se ocupan. Porque si eres salvo, entonces vas a hacer las cosas que los salvos hacen. Amén. Nos ocupamos en nuestra salvación, porque somos salvos. No para ser salvos, sino porque somos salvos. O sea, otra vez. Pero esos son los méritos de Jesús. Ahora, quiero leer, solo ya para ir terminando, Primera de Pedro, capítulo 2. Te dejo esta tarea, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2. Maravilloso texto. Dice en el capítulo 2, versículo 5. Escucha. Vosotros también,
vosotros también, como casa espiritual, como casa espiritual, sed edificados. A ver, vosotros también como piedras vivas, ¿qué está diciendo? Que somos piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual, que somos casa espiritual, estamos siendo edificados. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestros sacrificios, nuestro servicio, nuestro caminar cristiano es aceptable delante de Dios por medio de Jesucristo. O sea, nuestra ofrenda, nuestro servicio, nuestra obediencia, todas estas cosas son aceptables delante de Dios, son aceptables delante de Dios por la obra de Jesucristo. O sea, no son nuestros méritos. Pero es que así Dios lo ha establecido, pues. Dios ha establecido. Miren, no dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿No le parece extraordinario que Dios haya hecho que delante de Él, todos, estemos bajo pecado, para que solamente podamos ser salvados por medio de la fe que es en Cristo Jesús? O sea, que quiere decir que cuando Dios ve a la humanidad, no ve pecados grandes, pecados chicos, pecados abominables, pecados a la luz del Nuevo Testamento. ¿Eh? En el Antiguo Testamento, o sea, Dios muestra lo terrible que son los pecados. Pero en el Nuevo Testamento Él muestra de que todos, sean pecados grandes, chicos, todos están bajo pecado. Todos. O sea, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. A todos nos puso bajo un mismo estándar. Todos somos pecadores. ¿Pero por qué? Para que por medio de Cristo Jesús podamos ser justificados. Es la clave. Cristo Jesús. Déjeme enseñarles un material. Ahí está. Solo Cristo. Romanos 10:4, pues el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Se puede entender de dos maneras, ¿eh? Que con Cristo se acaba la ley, y se puede entender como la finalidad de la ley es Cristo. Se puede entender de dos maneras. Se puede entender como, bueno, ahí se puede entender así. 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo. 1 Corintios 3:23, y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. 2 Corintios 3:3, y es manifiesto que sois carta de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Vamos a desarrollar más adelante estos conceptos, pero es muy importante, sobre todo para respondernos a muchas inquietudes, porque a veces nosotros estamos yendo por las ramas. Hablamos de un montón de cosas, pero por las ramas. Y hablamos de verdades periféricas, cuando el centro de esa verdad es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Quizás con esta historia, termino. Dice que en una oportunidad, un predicador que estaba preparando su mensaje para predicar el domingo, su esposa había salido y lo había dejado con su hijito más o menos de unos 7, 8 años. Entonces, su hijo lo distraía, su hijo correteaba, hacía bulla, y él estaba tratando de concentrarse por preparar el mensaje del domingo. Y estaba buscando textos, tenía su diccionario, su compendio, sus materiales ahí para preparar su sermón. Pero su hijo lo distraía, ¿no? Le llamaba la atención. Y entonces él, bueno, vio una revista ahí y había una figura de un mundo, una hoja ahí. Él cortó esa hoja, un dibujo de un mundo, y lo cortó así en pedazos y le dijo, hijo, te quiero dejar una tarea, hijito. Quiero que me armes este mundo, ¿no? Como para que se entretenga, ¿no? Armando el mundo, haciendo como un rompecabezas. Así que
el niño había estado jugando con esa revista anteriormente. Sabía lo que esa revista tenía, ¿no? Entonces, a la hora que se pone a armar, al 2, 3 minutos, viene el niño con la figura armada, ¿no? Y el padre se queda sorprendido porque se supone que el armar ese mundo le iba a tomar mucho más tiempo. Y el padre se queda sorprendido. Y le dice, pero ¿cómo has armado este mundo? Si yo me hubiese demorado más tiempo, ¿y cómo lo has hecho tan rápido? Papá le dice, fue sencillo, le dice. Papá le dice, yo ya había visto esa revista y atrás de ese mundo había un hombre. Así que, y a ese hombre yo conozco cómo era. Así que me puse a armar al hombre y el mundo quedó armado automáticamente. Y el predicador se quedó pensando, dijo, hijo, gracias, ya tengo el mensaje del domingo. Si armamos al hombre, si miramos al hombre, el mundo va a ser arreglado. Cristo es ese hombre. Cristo es ese hombre. Si miramos a Cristo, ¿no dice la Biblia que Cristo será levantado y todos los que miren a Él serán salvos? Entonces, es Él y nada más. Porque fuera de Él no hay quien salve. Bueno, me he esforzado por presentar esta verdad. Espero que la podamos captar. Muy bien, todavía un tiempecito. A ver, hermanos, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda? Y creo que el audio ha estado fallando, no lo sé, perdónenme. Pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, acá estamos. Pastor, Hermana Camila, a ver, hermana Camila. Dios le bendiga, pastor. A medida que usted ha estado No le escribiendo... escucho, hermana Camila. ¿Tiene prendido su audio? Oh, Sí, se le escucha. ¿ahí me escucha? Oh, Sí le escucho. yo no Sí, le le puedo escuchamos. escuchar. Creo que ustedes sí, ¿no? Sí, nosotros sí le escuchamos. Yo lo escucho. Oh, a ver, pastor, usted quisiera que me escuche también. ¿Sí me escucha, pastor? No ¿Pastor? contesta todavía. Pastor, Algo está pasando. hermanitos, bendiciones. ¿Ustedes todos sí me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Sí, nosotros sí, sí. te escuchamos. No Sí, sé, El yo pastor solo también, no te escucha, pues. hermanas. Su Parece. audio. Escuchamos. ¿Aló? Sí, pastor, ¿me escucha? Hola. ¿Aló? Pastor, ¿me escucha? ¿Ya me escucha? Oh, no sé si usted... Pedro, ¿me puedes hablar? Sí, sí, yo te escucho. ¿Y tú me escuchas, No creo, o escucho no? nada. A nadie. No sé qué pasó con el Ah, audio. caramba. A ver, permítame. Este